Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente con el tema Hablemos de Familia. Durante todo este mes de noviembre estamos compartiendo diferentes temas acerca de el hogar, de la familia, del matrimonio. Hoy día vamos a estar viendo contando a la generación venidera las obras de Jehová. Creo que la mayoría de nosotros quiere no solamente un buen futuro personal, familiar, sino que también a nuestros hijos y a nuestros nietos le vaya bien. Y la Biblia nos da algunos principios para que nosotros tengamos en cuenta, los consideremos para que esto pueda hacerse realidad. Vamos a ver algunos principios a través de 4 preguntas que vamos a tener a lo largo de esta lección y vamos a responderlas de acuerdo a la luz de la palabra del Señor. Nuestra lección de hoy día está en el Salmo capítulo 78 y lo vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuando la Biblia nos presenta esta verdad, que lo que yo hago con mi esposa, lo que yo hago con mi vida va a afectar las futuras generaciones, yo tengo que tener presente cuáles son los consejos que Dios me da para que ellos puedan recibir de parte de mí, de mi esposa, de mi hogar, cosas que formen su carácter para bien y no que lo deformen. Por eso es importante poner atención a lo que Dios estableció en la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros podamos tener esa bendición que Dios le dio en antaño a Abraham, cuando le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y por eso que el muy conocido texto, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, definitivamente es una realidad y que puede ser la nuestra. Que mi Dios sea el Dios de mi hijo, de mi hija, que luego sea el Dios de mis nietos, luego sea el Dios de mis tataranietos, mis bisnietos, qué sé yo, hasta la 5ª generación. Y qué importante es poder identificar esto. Ahora quiero que a través de este gráfico puedan ver y podamos observar cómo es que 2 personas pueden tener a lo largo de sus vidas y de generación en generación hasta 94 descendientes. Y esto lo quiero colocar a manera de un enfoque visual para que tengamos una idea de que tú y tu esposa, de repente no lo ves ahora, pero puede haber 94 descendientes luego que ustedes partan a la eternidad. Miren, cuando nosotros tenemos hijos, ¿no es cierto? Supongamos que una pareja tiene 2 hijos. A estos 2 hijos se le llama la primera generación. Y si estos 2 hijos tienen cada uno 2 hijos, vamos a colocar a cada generación 2 hijos para mantener un orden. Sabemos que algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos tienen 1, pero para más o menos llevar un orden proporcional vamos a colocar en los hijos. Si estos 2 hijos tienen 2 hijos cada uno, de pronto ya nosotros tendríamos 4 nietos. Esto sería la segunda generación. Y si esos 4 nietos, ellos tienen cada uno 2 hijos, ya estaríamos viendo 8 bisnietos, que sería la tercera generación. Si estos 8 bisnietos tienen ellos cada uno 2 hijos, ya vendrían a ser 16, ¿cierto? Tataranietos, que
han tenido y que vendrían a ser nuestra cuarta generación. Y si estos tataranietos, cada uno de ellos tiene 2 hijos, vendrían a ser 64 chosno. Ese es el término que se utiliza, no es el tataranieto, ¿está bien? Esto sería la quinta generación, perdón, ahí me he equivocado, he puesto cuarta, pero es la quinta generación. De modo que cuando nosotros vemos nuestro hogar y lo consideramos solamente el presente, no estamos previendo y viendo lo que puede suceder en el futuro. Tú, querido hermano, querida hermana, que tienes un hogar, tú cuenta a tus hijos e imagínate cuántos hijos van a tener tus hijos y luego cuántos posibles nietos van a haber, de modo de que tú vas a ver que tu descendencia puede llegar a más de 100 personas. ¿Y qué es lo que vas a dejar como legado a esa descendencia? Ahora, si nosotros este mismo ejemplo lo colocamos con 3 personas, supongamos, ¿no es cierto?, que una pareja tiene 3 hijos, van a ser la primera generación. Si cada uno de estos 3 hijos tiene 3 hijos, vamos a hacer el mismo ejemplo de la vez pasada, vamos a ver qué resultado tenemos. Vamos a ver 9 nietos, que va a ser la segunda generación. Luego vamos a ver, en vez de esos 9 nietos, va a salir 27 bisnietos, que va a ser la tercera generación. Luego va a haber 81 tataranietos, que va a ser la cuarta generación, y 243 chosno, que es la quinta generación. En total van a haber 363 descendientes. Y qué importante es que tengamos presente esto, mi hermano, para que así como cuando uno ve en la Biblia que el Señor Jesús utiliza diferentes figuras para enseñarnos la verdad de algo que Él quiere llegar a nuestro corazón, Él utiliza muchas veces el trigo. Y cuando uno siembra un trigo en la tierra, ese trigo va a nacer y no va a producir un solo trigo más, 2 trigos más, no, puede producir 100, 200, 300 trigos, porque una sola semilla puede dar muchos frutos. De igual manera nosotros tenemos una gran responsabilidad para con nuestras generaciones futuras. Tú puedes decir, yo no me voy a casar, pero tienes responsabilidad para con tus sobrinos, para con tu entorno, en cuanto a lo que tú ya conoces de la palabra de Dios. Por eso el salmista en este salmo, Asaf, hace mucho énfasis en la importancia de explicar a las nuevas generaciones la forma en que Dios ha intervenido en el pasado para que nosotros podamos dejar en ellos ese mismo amor, esa misma pasión que tenemos para con Dios. Yo no creo que usted o tú, mi hermano, desees que la futura generación de tus hijos sean hombres y mujeres malvadas, hombres y mujeres sin propósitos, hombres y mujeres sin rumbo, hombres y mujeres con un carácter que hace daño y hace mal a la sociedad. Por supuesto que no. Pues bien, entonces este mensaje tiene que ver con el hecho de que tú tengas presentes algunos principios para que tus hijos puedan recibir el legado de tu parte y ellos puedan transmitir a sus nietos y así sucesivamente hasta la quinta, sexta generación. Es más, este salmo pone énfasis en esta verdad en el versículo 5. Dice de esta manera, miren. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Este salmo está presentando una tremenda realidad, que el pueblo de Israel debería transmitir a sus hijos lo que ellos habían conocido de Dios y de su palabra, producto de la enseñanza de sus antepasados. Por eso comienza diciendo, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Es decir, Dios se ha revelado a través de la Escritura. Y es la verdad de la palabra de Dios la que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Definitivamente también tu arte, tu talento, si tú eres hábil en las matemáticas, pues transmítele a tus hijos eso. Si tú eres hábil en la carpintería, eso hay que transmitirle a tus hijos. Pero la realidad para formar el carácter y transformar sus hábitos dañinos y convertirlos en un hombre de provecho, una mujer de provecho, tiene que ver con el hecho de transmitir la palabra de Dios. Y es así como el salmista comienza a
presentar las diferentes generaciones en este versículo. Miren lo que dice, lo cual mandó a nuestros padres. Ahí sería la primera generación, que la notificasen a sus hijos. Ahí sería la segunda generación, para que lo sepa la generación venidera, la tercera generación, y los hijos que nacerán, la cuarta generación, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Fíjese cómo es que en el Salmo 76 nosotros vamos a estar viendo cómo es que Dios está presentando a nosotros como personas, al pueblo de Israel como pueblo elegido, que ellos no solamente se preocupen por su presente, por aquello que les rodea en este momento, sino que tengan una visión de futuro, que tengan una visión más allá de lo que ellos pueden ver en el momento y puedan tener la carga de transmitir aquello que ellos han conocido y experimentado a las futuras generaciones. Ahora ahí surge la primera pregunta. ¿Qué es lo que debemos contar? ¿Qué nos dice este salmo de lo que nosotros debemos contar a nuestros hijos para que ellos los cuenten así sucesivamente a las siguientes generaciones? Dice, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esto es algo que nosotros debemos tener presente. Tú no puedes transmitir algo que no sabes. Tú no puedes contar algo que tú no tienes en mente. Tú puedes dar lo que tienes, tú no puedes dar lo que no tienes. De modo de que para poder transmitir las verdades eternas de la palabra de Dios a nuestros hijos, tú primero tienes que conocerla. Tú primero tienes que oírla. Y para esto necesitas un maestro, necesitas una orientación, necesitas un guía. Y para esto está la palabra de Dios y para esto está también los maestros y de manera especial los cursos bíblicos que dictamos en la iglesia y dictábamos cuando estábamos en las reuniones presenciales y ahora lo hemos hecho de manera virtual con algunos y lo estamos haciendo de manera virtual en todas las redes. Es decir, estamos nosotros transmitiendo la verdad de la palabra de Dios y tú tienes que oírla, tú tienes que entenderla. Tú decides si escuchas o no escuchas, pero el salmista lo primero que dice es, tenemos que contar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. Y qué interesante cómo se resalta, ¿no es cierto?, esta idea de lo que hemos comprendido. Tú no puedes transmitir a alguien algo que no has comprendido, que no has entendido, que no has captado. De modo de que lo primero que tenemos que tener presente en qué es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos es de que tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que entenderla. Y si no la entiendes, vuélvela a leer hasta que la entiendes. Y si tú dices, no, por más veces que la leo 1000 veces y no la entiendo, pues al menos ya se te quedó grabado en la mente. Porque si has leído 1000 veces, definitivamente ya se te quedó grabado. Ahora, ese texto dice, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Hablarles de cómo el Señor ha intervenido en nuestras vidas. No sé si alguna vez, mi hermano, mi hermana, usted ha tenido la oportunidad de contar a sus hijos cómo es que usted conoció al Señor. En otras palabras, su testimonio personal. Decirle, hijo, quiero contarles cómo es que yo conocí al Señor. Y contarles su testimonio. Contarles cómo es que usted vivía antes de conocer a Cristo, qué cosa eran sus prácticas antes de conocer a Cristo, luego cómo fue que conoció a Cristo. Alguien lo invitó, recibió un folleto, escuchó por la radio, le invitaron a un retiro, cómo fue que usted conoció y luego qué cambios hubo en su vida. Por eso dice que tenemos que transmitir a nuestra generación lo que nosotros hemos vivido y lo que tú has vivido definitivamente es un encuentro con Cristo. Hablarles también de cómo Dios intervino y sigue interviniendo en sus vidas de tus hijos, aunque en ocasiones ellos no lo vean o no sepan reconocerlo. ¿Cómo enseñas tú y transmites a la generación venidera? Pues cuando hay un momento de desayuno, un momento de almuerzo, un momento de cena, tú haces un alto y dices, hijo, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque Dios ha provisto estos alimentos. Sí, es cierto, tú has trabajado. Sí, es cierto, tú te has esforzado, pero ¿quién te dio la vida? ¿O es que acaso tú compras la vida?
¿O es que acaso tú obtienes la vida? Tú no tienes la vida asegurada, es Dios el que te permite respirar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que vamos a dar gracias porque Él está proveyendo. Ese pan, esa ropa, eso que Él tiene es producto de la bendición y de la provisión de Dios. Ahora, hay una verdad que también tenemos que entender nosotros. No podemos obligar a nuestros hijos a creer, pero sí tenemos la responsabilidad de dar testimonio como historias vivas que somos, de que Dios les ama y desea que depositen en Él su confianza. Y qué bendición es saber que muchos padres están recibiendo los devocionales que día a día estamos enviando y que están compartiendo con sus hijos, están leyendo con sus hijos, de alguna u otra manera. Luego que termine el devocional, tú les cuentas, les relatas alguna experiencia personal de cómo es que Dios se manifestó en tu vida. Eso es lo que hacemos nosotros en casa. Compartimos algunas experiencias personales de cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios se presenta. Es más, ayer mismo tuvimos una experiencia increíble. Salimos a comprar y ocurrió que se nos quedó algo en una tienda y un poco que nos preocupamos. Así que fuimos a la tienda después de más de 4 horas de no haber estado allí y preguntamos y las personas lo habían encontrado y nos devolvieron. Y fue el momento oportuno para decir a nuestros hijos que Dios está a nuestro favor y que Dios ha permitido que eso que perdimos lo recuperamos. Esas historias vivas definitivamente marcan la vida de nuestros hijos. Y ellos van a ver que sí, Dios provee, Dios cuida, Dios protege. Y es más, el versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos. Es decir, el salmista comienza a desarrollar la idea de que nosotros transmitamos a nuestros hijos lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y no le encubramos. No digamos, él cuando tenga 18 años y él va a decidir qué creer. Pues sabes una cosa, el mundo no le va a dar la oportunidad de creer, el mundo va a invadir su mente, va a invadir su corazón. Hay papás que equivocadamente dicen, no, ya mi hijo decidirá, elegirá. Pues no, él tiene una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa lo va a llevar a decidir el mal. No va a decidir. Si tú no le guías, un amigo le va a guiar, un profesor en la universidad le va a guiar, a alguien le va a guiar. Si él no tiene una meta segura a quien seguir, él va a seguir algo que el mundo le va a ofrecer. Por eso dice, no encubriremos a nuestros hijos. Porque antiguamente, como dice esta frase, en aquellos tiempos antiguos, había muy poca lectura, no había libros por todo lado, porque los libros eran sumamente escasos. La tradición fue, por tanto, el único y casi el único modo de preservar la memoria de eventos pasados. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tienes el deber, la responsabilidad de transmitir a tus hijos las verdades que tú has vivido. Ahora, dice ahí, no las encubras, ¿no? Entonces ahí surge una interrogante. ¿Qué es lo que no encubriremos? El salmista dice, no encubras estas verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Pues este salmo nos da 3 verdades. Y aquí está en el texto, dice, contando a la generación venidera, lo que te está diciendo, lo que debes contar, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Lo que está diciendo el salmista es, muy bien, tú quieres contar algo a tus hijos, tú no quieres encubrir, tú sabes qué es lo que no debes encubrir, pues 3 verdades. La primera verdad tiene que ver con las alabanzas a Jehová. La segunda verdad, su potencia. La tercera verdad, las maravillas que él hizo. Veámosla por parte. Las alabanzas de Jehová. En otras palabras, su poder y grandeza por encima y más allá de todo. ¿Cuántas veces tú has orado y Dios te ha respondido? ¿Cuántas veces estuviste enfermo, enferma y clamaste al Señor y Dios te respondió y te sanó? Pues eso cuéntale a tu hijo. Cuéntale que cuando tú estabas enfermo, pues clamaste al Señor. Yo recuerdo mucho una enseñanza cuando mi padre me contó que él estaba yendo a un viaje misionero, estaba caminando por un trecho muy largo, porque ustedes saben que antiguamente no había tanto auto, tanto carro, tantas pistas para poder llegar y se tenía que caminar 1 día, 2 días de camino.
Él dice que le empezó a doler el estómago, que se le hinchó producto de que había comido algo, y él estaba solo y cayó al suelo y estaba con un dolor muy fuerte en el suelo. Se recostó bajo la sombra de un árbol y decía: Señor, si tú me has traído aquí, si tú me has traído para predicar, sáname. Y el dolor era más intenso, así que él dijo: Señor, yo quiero seguir predicando, así es que sáname. Y de pronto se sanó. Ya aún no hubo dolor. Se paró y se fue. Y a mí se me quedó grabado eso. De modo que cuando hay alguna molestia, lo primero que se me viene a la mente es orar. ¿Por qué? Porque recibí la transmisión de mis padres. Y eso le contamos a nuestros hijos. Que ellos también aprendan a orar. Las alabanzas de Jehová. Que Dios es poderoso. Que Dios es sanador. Que Dios es proveedor. Que Dios hace cosas que aún en la mente del hombre es imposible. Lo siguiente, que también contemos de su potencia, enseñándole que Dios es digno de nuestra adoración y nuestra gratitud. Enséñale, mi hermano, que es importante alabar a Dios. ¿Y cómo tú le enseñas? Pues tú cantando. Pon tu alabanza y ponte a cantar. Tú no le vas a decir: hijito, ven, vamos a cantar, repite conmigo: alabaré, alabaré, repite conmigo: alabaré. Y como de pronto te enojas, canta, alabaré, alabaré. No, tú les enseñas cantando tú, alabando tú, escuchando tu alabanza. Esa es la forma de enseñar y no encubrir su potencia. Y lo tercero, las maravillas que hizo. Es decir, el poder y la grandeza de Dios en asistencia activa a su pueblo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho, mi hermano? Y tienes en la Biblia multitud de acciones. Puedes contar a tus hijos cómo Dios derribó los muros de Jerusalén. Puedes contar a tus hijos cómo Eliseo oró y el hacha flotó. Puedes contar a tus hijos cómo se acercaron 10 leprosos a Jesús, ¿no es cierto? Y uno de ellos regresó a agradecer. Tenemos tantas verdades que podemos contar que solamente tenemos que abrir la Biblia, leerlo para poder enterarnos y poder transmitir a nuestros hijos. Ahora, cuando nosotros mostramos a nuestros hijos las razones por las que debe ser alabado Dios, como resultado vamos a ver que ellos van a querer creer y van a imitar nuestra fe. De modo de que en ti está la responsabilidad de poder transmitir estas verdades a tus hijos para que ellos lo transmitan a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El texto que leímos al principio, ¿cierto?, nos lleva a la tercera pregunta. ¿A quién debemos contar? ¿A quién debemos contar? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí vimos hace un momento, ¿no es cierto?, que están la primera generación, la segunda generación, la tercera, la cuarta y la quinta. De modo que no creo que lleguemos a la quinta generación, ni a la cuarta generación. Quizá alguno de ustedes sí vaya a ver su cuarta generación, puesto que se casaron muy jóvenes y Dios les ha conservado con vida y salud, y no solamente han visto a sus hijos, sino a sus nietos, ¿no es cierto?, a sus bisnietos, a sus tataranietos, quién sabe, Dios te permita mucho más. Si es así, tu oportunidad para poder transmitir la verdad de la palabra de Dios se sube a tus hombros para que tú puedas transmitir a las siguientes generaciones. En otras palabras, no solo debemos enseñar a nuestros hijos, sino que debemos enseñarles a enseñar a sus hijos para que la palabra y la obra de Dios continúen a lo largo de las generaciones. ¿Me dejo entender? El principio es que tú aprendas primero. ¿Qué debes contar? Tú tienes que aprender. Luego tú tienes que decidir no encubrir, aprovechar las diferentes circunstancias para poder compartir a tus hijos y no encubrir lo grande que es Dios. ¿Y a quién debes contar? Pues a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a contar a nuestros hijos? El versículo 7 da la respuesta. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fíjate, mi hermano, qué claro es este salmo. Para que ellos puedan confiar en Dios.
Este texto nos dice para que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué debemos transmitir las verdades que hemos aprendido, que hemos escuchado, que hemos experimentado, que hemos vivido, para que nuestros hijos pongan en Dios su confianza? Porque ellos tienen que decidir seguir a Cristo. Ellos tienen que decidir sabiendo que lo necesitan. En primer lugar, sabiendo que la salvación nos hereda. Porque el papá es cristiano, el hijo no se vuelve cristiano. Él tiene que decidir de manera personal tener un encuentro con el Señor Jesucristo y pedir a Jesús que perdone sus pecados y que pueda experimentar el nuevo nacimiento, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Él tiene que experimentarlo de manera personal. Luego dice, para que no se olviden de las obras de Dios. Cuando una persona pone su confianza en Dios, no se olvida de lo que Dios ha hecho. Quizá tú puedes olvidarte de tu celular, pero tú no te olvidas cómo Dios actuó. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios reclama al pueblo de Israel que ellos se olvidaron. Y cuando se olvidaron dejaron y lo cambiaron por otros ídolos. Pues el creyente que conoce la palabra de Dios definitivamente pone su confianza en Dios, no se olvida de la obra de Dios. Y como consecuencia de no olvidarte, tú vas a guardar sus mandamientos. Dice, para que guarden sus mandamientos. De modo que cuando este salmo nos dice que nosotros debemos confiar en Dios, es porque en la confianza nos lleva a ser leales a Él. Nos lleva a que nosotros podamos dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestros recursos para la obra de Dios. Y como consecuencia de eso, no nos olvidamos de las obras de Dios. Y acá no se refiere a obras como la creación, sino a los actos, a las cosas que Dios hace, a las cosas que Dios está haciendo, a las cosas que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos. Es decir, para que ellos revisen la palabra de Dios así como nosotros la revisamos, para que ellos lean la palabra de Dios así como nosotros la leemos y ellos puedan empezar a ponerla en práctica de manera personal y de manera voluntaria. De modo que, mi hermano, qué gran responsabilidad que Dios nos ha dado. En conclusión, el propósito de comunicarse con la próxima generación es para que aprendan a confiar en Dios por sí mismos, sin olvidar nunca sus maravillosas obras. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Debemos contar a la generación venidera las obras de Jehová. Y el desafío está puesto en tus manos. El desafío está ahora allí donde tú te encuentras. Entonces, ¿qué vas a responder al Señor? Quizá tú te mires a ti misma, te mires a ti mismo y digas, pero yo no conozco mucho de la palabra de Dios. Pero yo no conozco mucho de las verdades. Yo no sé muchas alabanzas. Pues empieza a aprender. Aprender se aprende aprendiendo. Así que como caminar se aprende caminando, así como orar se aprende orando, pues ¿quieres aprender a leer la Biblia? Pues comienza a leerla y comienza a estudiarla y vas a encontrar que Dios habla, que Dios se manifiesta, que Dios se hace presente. Alguien dijo que las dos metodologías para edificar la iglesia son criar hijos para Dios y buscar a la gente que no conoce a Cristo y hablar del Evangelio. Hay dos formas de hacer crecer la iglesia, hay dos formas de edificar la iglesia. Compartir las verdades espirituales a nuestros hijos e ir y predicar a las personas que no le conocen para que ellos vengan a la presencia del Señor. La prueba del carácter de un hombre se revela en la vida de sus hijos. Quizá, mi hermano, tú digas, pero mis hijos ya son grandes. Pues bien, va a llegar el momento en que ellos van a venir. En algún momento te van a visitar por tu cumpleaños. Quizá tú digas, mi hermano, mi hermana, no, mis hijos no quieren saber nada de la palabra de Dios. Pues aprovecha tu cumpleaños, aprovecha Navidad, aprovecha el Día del Padre, aprovecha el Día de la Madre. Cuando ellos vienen a saludarte, hijito, siéntate. Te voy a compartir algo que es muy importante para mi vida. Y si tú me amas, hijo, me amas, hija, escúchame. Suena chantaje, ¿no es cierto? Pero te escucha. Y comparte la palabra de Dios. Comparte las verdades luego de haber orado. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, va a ser y va a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha enviado. Ahora, mi hermano, pero tú no tienes que soltarte del Señor, porque Él no te va a soltar, porque en su mano estamos seguros. Para poder cerrar este tiempo y poder luego orar, ¿qué te parece si cantamos esa alabanza que dice, no me soltarás?
Amén. Escuchemos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Un día acabarán los problemas y mientras llega el fin, iremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Un día acabarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y un día acabarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me Sin duda que
La letra de esta alabanza nos lleva a entender de que aunque nosotros pasemos por el valle de la muerte y el dolor, es el amor de Dios que nos quita el temor. Quizá tú estás con temor de que tus hijos se descarrilen y se vayan a una vida de total lejanía de Dios. Pues no, mi hermano, si tú vas a estar en el centro de la tempestad, no dudes de que Dios está allí. Y la palabra del Señor dice, mi hermano, que si tú clamas, Él te va a responder. Y esta alabanza mencionaba en un momento, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Quizá tú ves que tu hijo entra mareado, borracho a la casa. Quizá tú ves que tu hijo o tu hija está en andanzas que te parte el corazón. Pues mi hermano, tú no te sueltes del Señor, porque en la calma o en la tormenta el Señor estará contigo. Y al final vas a ver la luz, como dice esta alabanza, ¿no es cierto?, que se acerca al que busca de ti. Esa luz que hace que nosotros podamos entender de que no estamos solos. Esa luz que hace entender de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es Jesús, la luz del mundo. Y cuando tú clamas a Él, Él te va a responder. Y quizá tus hijos son pequeños. Y a lo mejor están en esa etapa donde te contestan, donde se enojan, donde se molestan. Pues ellos están empezando a manifestar su carácter. Y es ahí donde tú tienes que orar. Y tienes que ser firme cuando tienes que ser firme. Y tienes que ser amoroso cuando tienes que ser amoroso. De pronto que puedas tú, con un abrazo de padre, de madre, con una palabra de padre, de madre, tú puedas decirle a tu hijo, a tu hija, hija, te amo, hijo, te amo, qué hermosa que estás, qué hermoso que estás, que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea sobre ti. Porque al final de cuentas, mi hermano, es el Señor el que nos ha regalado las preciosuras que tenemos como hijos, y en algunos casos nietos, y en otros casos bisnietos, en otros casos es posible tataranietos. ¡Qué bendición! Pero hermano, este es el momento para orar por ellos. Este es el momento para decirle, Señor, dame sabiduría. Yo quiero aprender más de ti. De modo que, mi hermano, tú tienes que buscar todas las formas posibles para poder aprender la palabra de Dios, porque Dios te lo va a demandar. Y esta es la oportunidad para orar por nuestros hijos, para orar por nuestras hijas. ¿Te parece si oramos? Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos, mi hermano, y comienza a orar por tus hijos. Y comienza a clamar por tus hijos. Y comienza a rogar por bendición para tus hijos. Y comienza a decirle, Señor, yo te pido en primer lugar que tú pongas de tu temor en mis hijos. Señor, yo te pido de que tu gracia los pueda sostener. Yo te pido, Señor, que tu compañía esté todos los días de su vida. Yo te suplico, Señor, que cada vez que Él tome una decisión te consulte a ti, que en algún momento de su vida te pueda conocer como Señor y Salvador personal, que Él pueda experimentar el nuevo nacimiento, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, que Él pueda descubrir sus dones, que pueda descubrir su propósito. Dile, Señor, te clamo por mi hija, te clamo por mi hijo, y lo bendigo. Y quizás estés molesto con alguno de tus hijos. Y quizás estés fastidiado por alguna de tus hijas que no te saludan, que no te llaman, que no te visitan y estás resentido ahí. En este momento dile, Señor, los perdono. Perdono a mis hijos porque es mi responsabilidad comunicarles la verdad de Dios. Perdóname, Señor, si estoy resentido con mi padre, con mis hermanos. Esta es la oportunidad, mi hermano, para que tú le digas, Señor, aquí estoy, para poder transmitir a mi generación y a las futuras generaciones tu verdad, esa verdad eterna, esa verdad grande, esa verdad poderosa que está en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí orando, estamos pidiendo esa gracia especial que tú concedes, Señor, para poder criar a nuestros hijos bajo tu temor. Permite, Señor, que nos enamoremos de tu palabra para poder entender lo grande que tú eres, para poder conocer lo maravilloso que eres y eso transmitir a nuestros hijos. Permítenos, Señor, entender que aún en medio de la tormenta tú no nos vas a soltar, que aún en medio de la tempestad tú vas a estar con nosotros y que eso, bendito Dios, afirma nuestra fe
Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos hasta el último momento de nuestras vidas. Vamos a hablarles de Dios. Así ellos digan, no me hables. Así ellos digan, no quiero escuchar. Pues muy bien, ellos nos van a escuchar, Señor. Porque no lo hacemos por fastidiarlos. No lo hacemos por incomodarlos. Lo hacemos porque te estamos obedeciendo a ti. Y si ellos toman la decisión de apartarse de tus caminos, pues bien, Señor, están en tus manos. Pero queremos, Señor, que ellos se mantengan firmes en tus caminos. Y no solamente ellos, sino que conozcan a un hombre, a una mujer que te tema, Señor, y que puedan criar ellos a sus hijos en tu temor, y sus hijos críen a sus hijos en tu temor, de tal forma, Señor, que en algún momento las generaciones nuestras, al igual que Abraham, sean Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José. A ti te alabamos, bendito Dios, y a ti te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si estás con tus hijos, con tus hijas, mi hermano, mira a tus hijas y dile, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo, te amo. O mándales un saludo, un besito, porque alguno de repente no quiere que le abraces, ¿cierto? Ay, mamá, ay, papá. Mándale un besito. ¿Qué tal, hijo? Shalom, dile, paz. Y que el Señor le pueda bendecir. Y que el Señor pueda fortalecer. Amén, hermano. Y definitivamente, hermano, tenemos que estar preparándonos ya para todo lo que viene en el mes de diciembre. El Señor es grande, el Señor es poderoso. Ya hemos avanzado con la limpieza de la iglesia, ya hemos puesto un letrero nuevo en la iglesia. Estamos avanzando de a poco. Vamos a hacer un pozo de tierra que nos ha pedido la municipalidad para poder abrir. Así que estemos orando, hermano, que de a poco estamos haciéndole. Ya vamos a abrir el próximo año, Dios mediante, ya vamos a dar las fechas, mi hermano. De modo de que es el Señor el que nos está guiando. Y gracias a todos ustedes, mis hermanos, que continuamente están apoyando en oración, están en cada reunión de manera virtual, están fieles, que el Señor les pueda bendecir, mis hermanos. Y ya vamos a estar dando algunos anuncios, algunas noticias de lo que vamos a hacer en Navidad. Desde ya estamos haciendo una actividad para niños, 170 niños. Hay un grupo de niños de San Judas y un grupo de niños de Zona NIC, y queremos, mi hermano, que tú te involucres, de que tú puedas estar con nosotros durante este tiempo apoyando a estos niños. Queremos de que tú puedas llamar a los teléfonos que estamos enviando y puedas, mi hermano, decir de qué manera tú te quieres involucrar. Amén. Vas a estar recibiendo un volante, vas a estar recibiendo una carta de invitación y tú decides, mi hermano, apoyar a un niño y traer alegría a su corazón. Dios te ha bendecido para bendecir. Dios te ha dado la capacidad de administrar sus recursos para que alguien pueda ser bendecido. Y qué mejor oportunidad, porque vamos a compartir con nuestros niños de la Escuela Dominical de Zona NIC un presente por su fidelidad y por su constancia. Y al mismo tiempo se va a aprovechar de ir a los niños de San Judas y llevar un regalo, pero el regalo, detrás de ese regalo físico, es la salvación. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a evangelizar, y eso, mi hermano, es un compromiso que lo tenemos desde hace muchos años y queremos en este año 2021 involucrarte a ti. ¿Qué te parece? Entonces, si ya recibiste la invitación, qué bueno. Si no, ya se te va a hacer llegar por el WhatsApp de la iglesia y a través de las redes. Que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la siguiente oportunidad. Y seguimos este mes de noviembre con Hablemos de Familia. Bendiciones, mi hermano, y shalom.